Los narradores indignos de confianza son invariablemente personajes inventados que forman parte de las propias historias que cuentan. Un personaje que narra ya de por sí no puede ser totalmente digno de confianza por la naturaleza subjetiva de su perspectiva. Esta lo impide. Si todo lo que dice es probablemente falso, eso solo confirmaría lo que ya sabíamos, que forma parte de una ficción. Tiene que haber alguna posibilidad de discriminar entre la verdad y la falsedad en el interior de un mundo de ficción, como lo hay en el mundo real, para que la historia suscite el interés del lector. Y para ello, los escritores utilizamos a los narradores no fiables. ¿Habías escuchado hablar sobre estos tipos de narrador? Échale un vistazo a mi nueva línea de productos. Quizá te lata el corazón con alguno. Tus compras me impulsan a producir contenidos y te ayudan a salir de la lista de escritores que han tirado la toalla. Y hablando de apoyos, ayúdame y benefíciate siendo un super tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo, prioridad al responder tus comentarios y descuentos. O sea un tallerícola preguntón y además realízame una consulta mensual a través de videollamada. Entra al menú miembros del canal o israelpintor.com/soytallerícola. Elige la suscripción que más te guste y disfruta de los beneficios de ser un tallerícola. Un tallador... Ay, un tallador. Un narrador poco fiable sirve precisamente para revelar de una manera interesante la distancia que media entre la apariencia y la realidad, y para mostrar cómo los seres humanos la distorsionamos o la escondemos. Según Jane K. Cleland en Mastering Plot Twists, existen 5 tipos de narradores no fiables. Entender cómo funciona cada uno de estos tipos de narrador te ayudará a elegir sabiamente el mejor para tu obra. Estos son los 5 narradores no fiables que existen. Pero antes, date un segundo para suscribirte. Con la suscripción recibirás notificaciones cuando publique algo nuevo. Así no te perderás nada de lo que viene. ¿Ya? ¿Listo? ¿Seguro? ¿Quieres saber cuáles son los 5 tipos de narradores no fiables, no? Pues entonces suscríbete. Es lo mínimo que puedes hacer después de esta super información que voy a compartir contigo. ¿Ya? ¿Listo? Confío en ti, ¿eh? Venga, vamos allá. 1. El inocente. También conocido como el que no sabe o al que se puede malinterpretar. Incluye a niños, adultos con discapacidades de desarrollo mental o cualquiera que provenga de otra cultura y sea plantado en medio de una cultura que le resulte extraña. Un niño, basándonos simplemente en los pocos años que ha interactuado con el mundo, carece del conocimiento suficiente para entender algo que ve u oye. Puede desconocer el vocabulario o las referencias culturales de otro personaje, por ejemplo. Los humanos somos criaturas curiosas y una de nuestras extrañas cualidades es que rellenamos de sentido las partes de algo que no entendemos. Llenamos los vacíos con alternativas lógicas basadas en nuestras creencias, experiencias y deseos. Alguien con una inteligencia inferior a la media podría perder el significado y crear una representación matizada, malinterpretar las palabras o desconocer su significado por la entonación, por ejemplo. Realizará descripciones únicamente de lo que ve, pero no lo que estas observaciones podrían implicar. Un alienígena de otro planeta que se despierta en una cómoda cama de un opulento condominio en Miami Beach estará más que confundido. Estará atónito. Todo le resultará extraño porque todo será diferente para él. No tiene idea de dónde está, cómo llegó ahí o qué debe hacer. Sus observaciones pueden ser literalmente precisas, pero no representar la verdad objetiva. 3 ejemplos buenos de este tipo de narrador serían el cuento El verano feliz de la señora Forbes de Gabriel García Márquez, incluido en su libro 12 cuentos peregrinos, la novela Fiesta en la madriguera de Juan Pablo Villalobos o la novela Sin noticias de GURB de Eduardo Mendoza. 2. El culpable. En esta categoría tenemos personajes que se sienten culpables y personajes que son culpables. El narrador puede estar mintiendo para salvar la cara, su matrimonio o su trabajo, o
proteger y preservar lo que tiene o cree que tiene. También puede ser un criminal real que no quiere admitir sus pecados pasados o está tratando de ocultar los actuales. Un ejemplo de este tipo de narrador sería la novela Un buen soldado de Ford Madox Ford. O la novela Hablando con los muertos de Helen Dunmore. 3. Los enfermos emocionales o mentales. No todas las enfermedades mentales son iguales. Algunas personas sufren síntomas leves, mientras otros existen en universos alternativos. Tu narrador podría ser un esquizofrénico que cree que sus alucinaciones son reales, o una madre que sufre depresión postparto, un veterano diagnosticado con trastorno de estrés postraumático, o un adolescente que atraviesa un colapso alimentado por las hormonas. Un ejemplo de este tipo de narrador sería la novela American Psycho de Bret Easton Ellis. 4. El incapacitado. Un narrador que es un alcohólico o drogadicto que entra y sale de la lucidez va a dar un relato sesgado de lo que ve y hace. Las personas que sufren de adicciones presentan con mayor frecuencia los siguientes comportamientos. Mienten, manipulan, quizás están involucrados en actividades delictivas, culpan a otros por sus fallos y es probable que se vuelvan abusivos. Si tú combinas estos comportamientos en un mismo personaje, tendrás el cóctel perfecto para hacerlo poco fiable. Será un mentiroso hábil que juega con las emociones de las personas, mientras se posiciona como una víctima cada vez que algo sale mal. Sin embargo, para los lectores su visión parecerá precisa. Un ejemplo de este tipo de narrador sería la novela La chica del tren de Paula Hawkins, o también mi nueva novela, de la que no puedo decir mucho todavía porque no está publicada. Tengo tantas ganas de que conozcas y que ahora mismo está buscando lugar en el mercado editorial. Pero bueno, toco estos palos. Cuando la publique y pueda contarte algo al respecto, vendré aquí a decírtelo todo de inmediato. 5. El paranormal. Tu narrador puede parecer humano, pero no serlo. Podría ser un fantasma, el diablo o un ser extraterrestre, por ejemplo, simplemente apareciendo en forma humana. También podría ser abiertamente no humano, como las hadas. Al crear personajes de otro mundo, debes asegurarte de asignarles características que incluyan su manera de percibir y valorar. Estos atributos colorearán la forma en que interpretan las comunicaciones verbales y no verbales. Si un personaje proviene de un planeta donde los seres inteligentes están entrenados para ser justos, pero no distinguen entre hombres y mujeres, por ejemplo, será un pobre testigo ocular. Pero no sabrá que hay un problema. Su capacidad de ser justo combinada con su incapacidad para identificar el género a través de la apariencia son para ella o él normales y por lo tanto razonables. Un ejemplo de este tipo de narrador sería la novela Yo, Lucifer de Glenn Duncan. Aunque los narradores no fiables son casi por definición narradores en primera persona, se han hecho algunos argumentos en segunda y tercera persona. Se trata de obras experimentales. En ocasiones, la falta de objetividad y la poca fiabilidad del narrador se hace evidente de manera inmediata. Se me viene a la cabeza una novela que suelo utilizar en mi curso Tipos de Narrador como ejemplo de esta técnica, a la que también se le puede llamar narrador en tercera persona falsa objetividad. Me refiero a la novela Los ejércitos de la noche de Norman Mailer. En general, un uso más dramático de estos tipos de narrador retrasa la revelación de su falta de fiabilidad hasta el final de la obra. Ese final sorprendente obliga al lector a reconsiderar su punto de vista y experiencia de la historia. En algunos casos, la poca fiabilidad del narrador nunca es completamente revelada. Puede ser apenas aludida, dejando a los lectores imaginar hasta qué grado deberían creer lo que el narrador contó y cómo debería ser interpretado, de modo que está obligado a juzgar su relato con suspicacia, buscando la verdad en la brecha que se abre entre su aportación subjetiva de los acontecimientos y la interpretación que hace de los mismos el lector. Suscríbete para que no te pierdas nada, deja un me gusta y comparte este contenido. Puedes seguirme también a través del podcast en Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast, Facebook Podcast o directamente en mi web israelpintor.com/podcast. Suscríbete al boletín de mi web para recibir noticias, promociones exclusivas, descuentos
y más. Entra a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. Practica las técnicas del narrador no fiable y otras 10 técnicas narrativas más en mi curso Tipos de Narrador. A través del análisis de relatos escritos por autores célebres del siglo XX, aterrizarás en la práctica de un amplio abanico de técnicas. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Yo espero lo mejor, pero lo mejor no siempre me espera a mí. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.